Estudios de Marítima 100.9. ¿Usted la tiene su hojita o esta es la mía o esta es la de usted? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Esta es la mía? ¿Esta es la de usted? Perdón, gente bella, 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 bella. Ay, 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 ay. Es que estamos aquí entre papelados con Davico. Ya estoy con mi segundo invitado de la jornada. Les cuento que había tenido solo 28 años, ya le pregunté porque lo vi muy jovencito. Jairo Guiteras está como jefe de la campaña de Comunidad Ciudadana en Santa Cruz, ¿correcto? Así es, Maggie, buenos días. Bueno, un saludo cordial a todos los radioescuchas y obviamente a los que nos siguen en la transmisión en Jairo, Facebook. ¿cómo tan jovencito y con una responsabilidad de este tamaño? Bueno, la verdad que algo de lo que hemos venido destacando y la verdad me enorgullece de Comunidad Ciudadana es la importancia que se nos da a los jóvenes. Nos han dado responsabilidades dentro de los puestos de toma de decisiones. Somos considerados en las decisiones estructurales del partido. Prueba de ello es que yo con 28 años esté a la cabeza de la dirección de campaña del departamento, creo yo, más complicado dentro de una campaña donde existen tres fuerzas grandes políticas. El más poblado y donde la pugna es más fuerte, sin duda. Así es, entonces obviamente esto destaca la importancia que tenemos los jóvenes dentro de la organización de Comunidad Ciudadana, ¿no? Y obviamente nuestras listas de candidatos, que es menor el promedio de edad a los 40 años, nuestra primera candidata a diputada tiene 24 años, entonces refleja realmente la importancia que se le da a la juventud dentro de la organización y una juventud que obviamente respalda esta confianza que recibimos asumiendo nuestras responsabilidades con el mayor de los compromisos. Ahora, Jairo, los he invitado, mire que traté también de hacerlo con UCS, no logré cerrar nada, traté de hacerlo con el MNR que lo está postulando a Virginio Lema, porque creo que es importante hablar ahora con todas las fuerzas políticas cuando falta tan poco tiempo para las elecciones, ¿no? Exactamente 22 días desde hoy. Así o sea, es. 4 domingos más y estamos ya con las elecciones generales. Así es. ¿Cómo la está viviendo esta campaña Comunidad Ciudadana, Jairo? Esta campaña en esta etapa final obviamente nos demanda a nosotros tener más acercamiento a la sociedad, desplegarnos en territorio, intensificar nuestras caminatas, nuestros puerta a puerta, porque es la manera de llegar a los ciudadanos, explicándoles nuestras propuestas, explicándoles lo que pensamos hacer cuando lleguemos al poder y obviamente dándole a conocer a la población de que existe una opción real de ganar las elecciones, que es Comunidad Ciudadana. No existen 2, 3 candidaturas con una posibilidad real de ganar esta contienda electoral. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer con nuestra campaña de este último tiempo, de estos últimos días, que en realidad son 22 hasta las elecciones, pero de campaña son Exacto. menos, son 19, 15, son 15 días. 15 entonces porque son por lo menos unos 3 o 4 días antes que ya no se pueden, que no se puede hacer campañas, ¿no? Exactamente, entonces no se puede hacer propaganda. Estos 15 días van a ser obviamente intensivos de campaña. Empezamos desde las 7 de la mañana, tenemos reuniones con los candidatos hasta las 8 y de ahí nos desplazamos al territorio, ¿no? ¿Cuántos candidatos tiene Comunidad Ciudadana en Santa Cruz, Jairo? En Santa Cruz tenemos, bueno, los 13 pluris, tenemos los 14 unis, contando los urbanos y los rurales, y tenemos obviamente los candidatos a supraestatales y los senadores, ¿no? ¿Todos participan de la campaña? Absolutamente todos. Ahora, absolutamente todos. Ya le hacía la misma pregunta a Vladimir Peña, que es de Bolivia, de la Alianza Bolivia, dice no. ¿Cuáles son? Porque le digo, una de las críticas recurrentes que hay hasta ahora es que no hay propuestas claras que interpelen y que enamoren al electorado boliviano por parte de todas las fuerzas políticas, excepto el MAS, que es el que tiene un discurso, ya pues imagínense un relato de 13, casi 15 años, ¿no? Tiene los recursos, tiene campaña, la gestión de gobierno le permite también estar haciendo 28 horas al día campaña política en realidad. Mucho se le critica a los otros partidos que no tienen
una propuesta clara con medidas concretas que interpelen y que enamoren al electorado. Si yo le pregunto a comunidad ciudadana cuáles son las 5 principales propuestas que tienen para enamorar al electorado, ¿cuáles son esas 5 Claro que sí, nosotros sí tenemos las propuestas que le enamoren al electorado. La principal propuesta, y creo yo, sobre lo que gira el eje central de esta elección, es que es una elección diferente. Y hoy por hoy nuestra principal propuesta como bolivianos, como ciudadanos, es recuperar la democracia, que puede estar en riesgo de perderse en caso de que se consolide la victoria del movimiento al socialismo, que no lo creemos, pero podemos pasar de un sistema hasta ciertos conceptos democráticos a un sistema obviamente ya dictatorial, donde no se respetan las leyes, donde no se respeta la Constitución. Primer concepto y primera propuesta clara y contundente: recuperar y restituir toda la democracia, el Estado de Derecho, las instituciones del Estado. Ahora, volviendo ya a propuestas concretas respecto a la salud, existen presupuestos asignados por el gobierno que son absurdos para publicidad electoral, publicidad estatal, publicidad en servicio. Designar de ese presupuesto, un monto, hacer una reestructuración de presupuestos. No promover tanto las obras, porque quien mucho presume poco hace. Entonces las propagandas electorales, las propagandas partidarias, es porque no estás haciendo bien las cosas y quieres mostrarle a la ciudadanía algo que no existe. Nosotros queremos que nuestra mejor propaganda sea el ojo del ciudadano. Y ese presupuesto que existe para propaganda electoral o propaganda política, designarlo a salud. De ese presupuesto queremos llevar adelante un fondo de tratamiento gratuito para el cáncer. Tenemos personas con cáncer, familias que se endeudan, quedan en la bancarrota y terminan al final del camino perdiendo la batalla. Después de haber perdido no solo los bienes, terminan perdiendo la vida. Entonces queremos nosotros hacernos cargo de esa responsabilidad. Después, obviamente, restituir completamente la justicia, descabezar las máximas autoridades judiciales que van a ser necesaria una reestructuración para poder hacer investigaciones serias a los actos de corrupción que ha tenido el gobierno en estos 13 años. En estos 13 años el gobierno se ha apoderado de la justicia, y si nosotros queremos entrar a investigar con este sistema judicial, sin lugar a dudas que no vamos a poder hacerlo. Entonces, reformar completamente la justicia. Llevar adelante propuestas de gobierno abierto. Ya las licitaciones, las adjudicaciones no deben ser por invitación directa, no deben definirse dentro de un cuarto de 4 paredes, son similares a este estudio, ¿no? Donde se resuelven las licitaciones, donde se entrega un presupuesto o un monto, un porcentaje a los funcionarios que van a adjudicar el proyecto. Debe existir transparencia completa. Después tenemos obviamente la implementación de la tecnología dentro de todos los servicios. Por ejemplo, en la educación, las familias o las personas enfermas que quieren ser atendidas dentro del sistema público de salud deben hacer interminables filas. Tienen que pasar la noche muchas veces haciendo una fila para recibir el ticket. Pero resulta que si el médico que lo atiende en primera instancia le pide algún análisis o un examen específico, debe hacer otra fila para recibir o hacerse el estudio médico. Queremos aprovechar la tecnología, que uno pueda hacer las citas a través del internet, que le asignen una hora, uno vaya a esa hora y pueda ser atendido. Después, respecto a la educación, no basta con hacer colegios, con hacer infraestructura. Tenemos que dar educación de calidad a los jóvenes. ¿De qué manera hacemos esto? Dándole formación continua a los maestros. Que existan instituciones, universidades, institutos, qué sé yo, que permanentemente estén preparando a nuestro plantel docente, tanto universitario como escolar, como todo, ¿no? Entonces, y obviamente el tema de seguridad ciudadana, que se vincula principalmente a la corrupción. ¿Y por qué a la corrupción? Porque es una especie de telaraña que se teje entre justicia, corrupción, seguridad ciudadana. Se atrapan a las personas que cometen delitos, caen a un sistema judicial que está corrompido. Ese sistema judicial corrompido en poco tiempo los vuelve a liberar, y estas personas, sin haber llevado adelante un proceso adecuado de reinserción a la sociedad, vuelven a delinquir.
Entonces es un ciclo de nunca acabar. Entonces, si exterminamos la corrupción, si cambiamos el sistema judicial, obviamente los índices de seguridad ciudadana tienden a reducirse. Entonces creo que ya le he nombrado 5, ya no me acuerdo cuántos le nombré. Ha hecho un resumen de los temas que me imagino son centrales en la propuesta de Comunidad Ciudadana. Voy a hacer referencia, mucho he hablado en la entrevista también a Vladimir de José Luis Gálvez, que estuvo aquí José Luis Gálvez la semana pasada. Hicimos una entrevista muy interesante con él, ha hecho un análisis de las encuestas, de la proyección de la intención de votos, pero también una mirada a las propuestas de planes de gobierno. Y justo uno de los temas más abordados por José Luis Gálvez ha sido el plan de gobierno de Comunidad Ciudadana, porque ya estaba en línea, la pudo bajar y revisar. Y dice, sí, lamentablemente, y no es que esté mal, no, las propuestas de los partidos políticos, como en el específicamente de Comunidad Ciudadana, son muy abstractos, ¿no? O sea, tiene un lenguaje muy académico, un lenguaje que es más para los que llaman los estudiosos el famoso círculo rojo, que es el sector de la población que está más informada, ¿no? Pero no hay propuestas claras que lleguen a impactar o atraer a la gran masa del electorado, a la que lamentablemente, y eso está además estudiado, me da mucha pena decirlo, dijo Gálvez, ¿no? Pero es así, a la que no le importa hablar de democracia, no democracia, hablar de autonomía, de federalismo, no. Quiere medidas concretas, ¿no? Le interesa más qué va a pasar con su bolsillo, y lamentablemente el electorado boliviano es un electorado muy obrista, tal vez por eso es que el gobierno también se la pasa haciendo propaganda de las obras que hace, ¿no? Estos temas están contemplados en la propuesta de Comunidad Ciudadana. Usted me está hablando de iniciativas interesantes en el tema de salud, incluso hay una persona aquí que está aplaudiendo, Yolanda Pérez, dice, bien Jairo, que haya el tema del apoyo al cáncer, la lucha contra la corrupción. Ahorita le voy a decir más, porque tengo que ponerme mis lentes para leer lo que me están escribiendo en Facebook, ¿no? Pero yo le pregunto, ¿cómo piensa Comunidad Ciudadana conseguir todo eso? ¿Está pensando en que va a hacer una reestructuración total del Poder Ejecutivo? ¿Va a eliminar ministerios? ¿Va a abrogar algunas leyes? ¿Va a hacer una nueva relación con las regiones? ¿Va a aprobar el pacto fiscal? No sé. ¿Cómo de manera concreta Comunidad Ciudadana está pensando ejecutar las propuestas en estos puntos que usted nos ha planteado? A ver, particularmente, y esto es bueno decirlo, lo primero que tenemos que hacer al momento de asumir el gobierno es hacer una auditoría general de todo el aparato estatal. Porque han sido 13, casi 15 años que todo se ha manejado entre un grupo de personas. Entonces realmente no sabemos con qué vamos a ir a encontrarnos. Sabemos que va a existir crisis. Eso lo sabemos, lo tenemos clarísimo. Y que tenemos la capacidad de trabajar para volcar el tablero, para sacar adelante el país. Pero tenemos que investigar los actos de corrupción que han habido, el dinero del Estado, dónde se ha ido, dónde se ha despilfarrado. Existen obras monumentales de despilfarro, la Casa Grande del Pueblo, mal denominada porque solamente entran unos cuantos. Son instituciones, gastos de dinero, el avión presidencial, gastos de dinero que no le justifican y, como usted misma dice, no le dan un beneficio a la población. Está bien, la población se deja enamorar por obras y por eso se hace este enorme marco de publicidad, pero ahí tenemos una propuesta clarísima. Reducir el presupuesto en publicidad del Estado, ¿para qué? Para asignar a salud. Y a salud, bien digo, a salud. Después reducir presupuesto de gastos de despilfarro, por ejemplo, los aviones Pampa que estábamos negociando, un porcentaje en dinero, otro porcentaje a cuenta de gas. ¿Esos aviones en qué nos benefician? No recibimos ningún tipo de beneficio. Ese dinero utilizarlo en educación, en fomentar, en incentivar la preparación de nuestros maestros. Con respecto al trabajo,
hoy por hoy tenemos una juventud que cerca de un 60% de profesionales trabaja en cosas que no es su profesión. Voy a dar, por ejemplo, Uber, pedidos ya, este tipo de actividades que no es para lo que se han formado a lo largo de una carrera. Entonces, obviamente tenemos que instrumentalizar y generar empleos para la juventud. ¿Cómo generamos empleo? Es sencillo, tiene que haber incentivos. ¿Qué tipo de incentivos? Todo el aparato estatal y todas las políticas estatales deben conectarse entre sí. ¿Qué tipo de incentivos? Incentivos tributarios, por ejemplo, que fomenten, que incentiven a las empresas a contratar jóvenes. Tenemos hoy por hoy un sistema tributario extorsivo. O sea, pagar un impuesto es realmente una pena de la que, creo yo, todos los privados quieren escapar. Tenemos que ver la manera de que el pagar un impuesto no sea una pena y que más bien se le incentive al empresario a pagar un impuesto, hacerle algún tipo de reducción, siempre y cuando cumpla con la contratación de un determinado monto porcentaje de juventud. Entonces, son propuestas concretas, pero que antes de decirle lo vamos a hacer de esta manera, de esta manera, de esta manera, es necesario hacer una evaluación de las condiciones en las que vamos a recibir el aparato estatal. Sería irresponsable y demagógico decirles ahora, en este momento, lo vamos a hacer así, así, así. Lo que tenemos concreto es menos presupuesto propaganda, más presupuesto salud y educación. Tenemos concreto de que vamos a descabezar completamente el sistema judicial. Y esas son... Sobre ese punto, hasta me lo anoté aquí porque me pareció lo más fuerte que he dicho. Descabezar a la justicia. ¿Cómo? A ver, han existido los magistrados. Digamos, llega Comunidad Ciudadana al gobierno, ¿no? Y tiene posibilidad de tener mayoría en la Asamblea Legislativa. Y pienso en esto, descabezar a la justicia. ¿Qué medidas toma? Tenemos que destituir... ¿Despide a todos los jueces? Tenemos que destituir magistrados que han sido elegidos con un porcentaje vergonzoso de la población, donde un gran porcentaje votó nulo o ausentismo. Entonces, estas personas no tienen legitimidad porque han sido puestos en ese lugar con una misión política y no la que realmente deben ejercer, que es una misión judicial, electoral, de control y jurisdicción constitucional. Entonces, debemos tener en esos lugares personas preparadas, ¿Y personas cómo reemplazarían idóneas. a las autoridades del Poder Judicial? Se destituyen a estas personas, se hace un referéndum para aprobar una modificación parcial a la Constitución que nos lleve a una nueva metodología de selección de este tipo de personas, que son las personas que no van por a estar... votación popular. Puede ser votación popular, pero no deben ser seleccionados por un órgano legislativo. Tengamos en cuenta que las personas estas han sido propuestas, o los diferentes currículums de estas personas han sido aprobadas por un órgano legislativo, donde existían 2/3, donde se aprobaba lo que el Ejecutivo decía. Entonces, si vemos acá, se violenta un principio fundamental de la democracia, que es la independencia de poderes. Existe un legislativo sometido a un ejecutivo que va a elegir las autoridades del órgano judicial. Entonces resulta que tenemos 3 órganos mixturados entre sí, haciéndose favores entre ellos. Pero ustedes no plantean de manera concreta que se elimine este sistema de votación popular que ha sido tan criticado, porque además en ninguna otra parte creo que pasa así, que los jueces son supuestamente elegidos por voto popular y con campañas y No, etcétera. el principio fundamental para seleccionar este tipo de autoridades tiene que ser la meritocracia, sin lugar a dudas, que tengan carreras intachables, que tengan formación específica en las ramas que les vayan, a las que vayan a postular o para las que vayan a ser seleccionados. Entonces, el principio fundamental es meritocracia. No nos olvidemos que son personas que van a estar encargadas de la administración de justicia, que es algo muy técnico. Para representantes de la población, de la ciudadanía, existe la Asamblea Legislativa.
donde la persona está representada por el diputado, por el senador, que de cierta manera defenderá sus intereses o sus demandas en una asamblea legislativa. Pero estas personas no están para defender intereses particulares, están para administrar justicia o ramas técnicas de nuestro Estado. O sea, lo que me queda claro es que sí, descabezar a la justicia, llamar a un referéndum para hacer una modificación parcial de la Constitución y ver cuál es el mecanismo ideal para elegir por meritocracia a las autoridades del Poder Judicial. Exactamente. ¿No? Acá tengo una pregunta. Ricardo Alejandro Sandoval Ramírez me pide que le pregunte qué piensa Comunidad Ciudadana del federalismo. El federalismo, sin duda alguna, es primero una consecuencia de la profundización de las autonomías. Hoy por hoy no hemos llegado a profundizar las autonomías. Existe un estatuto autonómico diferente al que la población votó. Entonces, en la práctica no tenemos las autonomías y no se puede correr sin aprender a caminar. Debemos profundizar nuestras autonomías, eso es esencial. Una de las consecuencias de lo que está pasando en la Chiquitania es que nunca se conformó el Comité Departamental Agrario. La Comisión Agraria Departamental. Entonces, eso es ejercicio pleno de las autonomías. Conformar una comisión agraria departamental que tutele, que proteja la dotación de tierra. Y no podemos nosotros hablar de un federalismo todavía sin haber alcanzado una autonomía plena. El federalismo no está entonces contemplado como parte del programa de Comunidad Ciudadana. Como una propuesta. Primero es necesario profundizar las autonomías. Esencial. Una vez alcancemos las autonomías plenas y realmente se ejerzan dentro del Estado, recién podemos hablar de una siguiente etapa. No podemos llegar al tercer piso sin haber pasado por el segundo. Tengo también una pregunta de Paola Parada. Dice, pregúntele qué piensa su candidato sobre la corrupción. Yo estoy viendo y sé cuál es la intención en esta pregunta, porque no vamos a ser ingenuos de pensar que es una pregunta que viene al azar, ¿no? Yo creo que es por el conflicto que tiene en este momento el candidato presidencial Carlos Mesa con las denuncias, hasta un proceso. Jimena Valdivia sigue, ¿no? Con la espada encima por el proceso que ha iniciado el Ministerio Público por todo este tema del dinero que le dio el MNR a Carlos Mesa para que fuera candidato a la vicepresidencia, no me acuerdo ya ni qué año era, cuando él estaba como propietario y director de PAT. Ese es un factor que está afectando, golpeando la campaña de Comunidad Ciudadana, Jairo. Estoy pensando ahorita porque esta pregunta, ¿qué piensa su candidato sobre la corrupción? Seguro que tiene que ver con este problema. A ver, primero voy a responder a lo que me dice usted, pero para responderle precisamente al tema de la corrupción, nosotros hemos sido tajantes que es necesario tener gobierno abierto para exterminar la corrupción. Que exista absoluta transparencia en licitaciones. Existen dos tipos de corrupción. La grande, que es la que se da en licitaciones y todo eso, y la pequeña, la microcorrupción, que es la que se da en los trámites cotidianos, que para sacar una licencia, que para sacar un carnet, que te hace el certificado médico. Entonces, todo este tipo de cosas, si nosotros utilizamos las herramientas tecnológicas, ayudamos a que desaparezca la corrupción dentro del Estado, que nos generan burocracia, que nos generan todo. Porque el funcionario te presenta un problema dentro de cualquier trámite. ¿Para qué? Para venderte la solución. Entonces, respecto a eso, a la corrupción en concreto como propuesta de gobierno, es esa la respuesta. Y respecto a lo otro, nosotros tenemos claro de que esto responde obviamente a una intención de afectar o de distraernos de nuestra campaña. Nosotros tenemos 15 días, como hablábamos hace un rato, o un poco más, días menos, de campaña intensa, en la que no podemos permitirnos entrar o promover este tipo de guerra sucia contra nuestros candidatos, porque no es solamente el caso de Jimena, han habido otros candidatos de los que se han inventado una serie de infamias, y nosotros no podemos darnos el lujo, cuando falta tan poco tiempo de campaña, de desviar la mirada a lo que está plenamente identificado como una guerra sucia. O sea, busca
intencionalmente distraernos de nuestro objetivo, que es ganar la elección del 20 de octubre. Y ante esa intención nosotros no vamos a caer. ¿Ustedes han tenido así una reunión especial, Jairo, para hablar este tema? Estoy pensando ahorita, incluso en el programa de Carlos Valverde de ayer, creo que fue el de la radio, yo lo he visto por Facebook, no lo vi por la tele, que ha sido muy duro con Carlos Mesa a propósito de este tema también, por una entrevista que el candidato le concedió a Amalia Pando, ¿no? Me imagino que usted está al tanto y debe haberlo escuchado a Carlos Valverde, durísimo, nunca lo había escuchado a Carlos Valverde refiriéndose en esos términos a Carlos Mesa, los dos Carlos, Dios santo, qué confusión. Lo saco a colación porque estoy pensando ahorita que es un factor duro de enfrentar y de manejar en este proceso que está ya tan próximo a las elecciones, Jairo. Es un factor duro, como es dura cualquier campaña y como es dura cualquier tipo de estos conflictos que se dan dentro de un proyecto o dentro de un proceso electoral. Pero nosotros tenemos que ser responsables porque nos debemos a un grupo de ciudadanos también que hay detrás de nosotros y debemos ser responsables. Y cuando nos quieren sacar del camino, porque eso es lo que busca todo esto, distraernos, el principal concepto para Comunidad Ciudadana ha sido no permitamos de que este tipo de calumnias, injurias y todo este tipo de denuncias que responden a una intención de lo más baja y nefasta, no permitamos que nos saquen de nuestra misión, que es ganar la elección del 20 de octubre de este año. Esto busca obviamente perjudicarnos en nuestro camino electoral y nosotros tenemos que seguir con nuestro proyecto, con nuestra propuesta, atrayendo a la gente, porque a la población no le interesa este tipo de cosas. La población quiere ver qué soluciones, como usted me decía hace un momento, cómo se beneficia de un candidato, cómo se beneficia de un proyecto político. Entonces nosotros no vamos a permitir que este tipo de denuncias nos saquen del camino y que quede absolutamente claro que cuando se ha citado al candidato a declarar ante la fiscalía, órgano judicial y lo que sea, hemos acudido. Pero ante este tipo de denuncias en redes sociales, en prensa y todo eso, no vamos a responder. Vamos a responder en las instancias pertinentes y vamos a seguir concentrados en nuestro proceso electoral. Jairo, ¿usted cree que fue un error de Carlos Mesa haber respondido en la entrevista a Amalia Pando de que en todo caso, si hubiera algún acto ilícito o contra la ley, no me acuerdo si se usó el término criminal, algo así, ya es un delito que ha prescrito? El elemento es un poco más técnico jurídico, que la frase se descontextualiza porque muchas... Que ese es el riesgo, ¿no? En una declaración que puede ser largo, una frase uno lo toma como titular y ya está. Exacto. ¿Y qué es lo que busca ese titular? Lo que busca ese titular es dañarnos, es agredirnos nuevamente y sacarnos de nuestro propósito. Claro, pero la pregunta es, ¿fue un error del candidato esta declaración? Desde una perspectiva técnica jurídica, yo soy abogado, desde una perspectiva técnica jurídica no es un error. Lo que dice tiene absoluto sentido, pero lo que sí es un error es que nosotros caigamos a responder a personas que descontextualizan una declaración. Entonces, eso sí es un error. Comunidad Ciudadana no se va a salir de la línea. No, para nada. Nosotros seguimos firmes en nuestra campaña. campaña. Va a dedicarle tiempo a declarar o aclarar, a confrontar lo que pueda venir en relación a este tema. No, para nada, porque si notamos de un tiempo acá, resulta que todos los partidos políticos, especialmente dos, el primero y el tercero. ¿Cuáles? El MAS y la Alianza, el MAS y Bolivia, la Alianza Bolivia dice no, hacen una especie de oposición a Comunidad Ciudadana. O sea, es todos contra Comunidad Ciudadana. Básicamente eso es lo que ha venido sucediendo en toda esta campaña electoral. Y nosotros no les debemos explicaciones a ellos. Nosotros nos debemos a una población que quiere escuchar propuestas, que quiere escuchar cómo se va a beneficiar en caso de que nosotros lleguemos al gobierno. Y a esas personas les vamos a responder y les vamos a responder con proyecto y con propuesta. En estas 3 semanas que quedan antes del proceso electoral, ¿cuál va a ser la prioridad de Comunidad Ciudadana?
es poco tiempo para poder llegar a la gente con todas las propuestas que quisieran ustedes dar a conocer, pues me imagino, ¿no? Hasta porque los planes de gobierno al detalle, incluso tengo una observación de Daniel Molina aquí que me dice: Maggie, usted debería estar haciendo cuestionamientos específicos ya sobre la propuesta de gobierno de Comunidad Ciudadana, ¿no? Y confieso que no la conozco la propuesta en detalle. Y digo, falta poco tiempo para poder conocerla, digerirla, masticarla. ¿Cómo va a trabajar Comunidad Ciudadana en estas 3 semanas, considerando incluso ese punto que ustedes están observando, ¿no? Ustedes sienten que son el blanco de los ataques de oficialistas y opositores. Eso es lo que me ha dicho. Así es. Nosotros somos el partido a atacar, el partido a tumbar, a desmoronar, a ensuciar, a denigrar. Somos nosotros. Pero esto responde obviamente a lo que hoy sucede dentro del ambiente electoral. Existe un movimiento al socialismo que se siente amenazado de perder el poder que ha tenido 13, casi 15 años con nosotros. Y existen otras candidaturas, todas las demás, que no tienen una opción real de ganar la elección y que están peleando por algún espacio dentro de la Asamblea Legislativa, por meter algún diputado uninominal, preparando una contienda subnacional que viene después, armando un poco el terreno, armando la cama para la contienda subnacional, y obviamente de ambos lados recibimos ataques, ¿no? Tanto de arriba como de abajo. Entonces nosotros vamos a seguir ya respondiendo a la pregunta en concreto, vamos a seguir proponiendo a la población en las calles, en los puerta a puerta, con los vecinos, ahora ya con los spots publicitarios, que dicho sea de paso, nosotros recién hemos podido sacar a partir del 20 de septiembre, siendo que otras candidaturas venían haciendo spots publicitarios escondidos detrás de una investidura de diputado, de presidente, de obras del Estado y compañía. Vinieron haciendo campaña electoral durante 4, 5, 6 meses. Nosotros no vamos ni siquiera un mes, no vamos ni siquiera 2 semanas con propaganda electoral, y con los spots vamos a poder obviamente tener una difusión más masiva de nuestra propuesta. ¿Existe alguna posibilidad de que haya un acuerdo entre algunas fuerzas opositoras antes de las elecciones? A ver, Comunidad Ciudadana desde el principio de todo este proceso electoral estuvo abierto a todo tipo de acuerdos, de alianzas, pero con un principio fundamental: que los acuerdos no giren en torno a cuotas de poder, no giren en torno a yo te apoyo pero quiero tantos ministerios, yo te apoyo pero yo pongo los senadores en tal lugar o yo pongo los diputados en tal lugar. Nuestro principal compromiso, nuestra principal alianza es con la ciudadanía. O sea, las alianzas, y esto hay que dejarlo absolutamente claro, las alianzas ya no se deben construir en torno a los políticos. Las alianzas se deben construir en torno a los electores. Son los ciudadanos los que deben unirse en torno a una propuesta que, uno, realmente pueda ganarle al movimiento al socialismo, y dos, que obviamente enamore con sus propuestas. Entonces, estos dos elementos los tenemos nosotros. Somos la propuesta real para ganarle al movimiento al socialismo, y tenemos una propuesta que a la población, lo que hemos percibido, es que le gusta, le atrae, se siente atraída, recoge sus necesidades. Porque dicho sea de paso, nosotros nuestro plan de gobierno no lo hemos hecho como se hacía anteriormente, en los que venían los partidos políticos y te presentaban un plan de gobierno, ¿no? Te decían, yo voy a hacer un puente por acá. ¿Pero por qué el puente si no hay río? No, pero es que después lo hacemos el río. Nosotros llevamos adelante una agenda ciudadana. ¿Qué era la agenda ciudadana? Era reuniones con los diferentes sectores: juventud, sector gremial, sector transporte, diferentes movimientos sociales, diferentes etnias culturales, movimientos indígenas, movimientos campesinos. ¿Para qué? Para escuchar cuáles eran sus demandas, para escuchar qué esperaban de un gobierno. Y en base a estas demandas que nosotros recogimos de la agenda ciudadana, se construyó el proyecto, se construyó la propuesta. Prueba de esto es nuestra lista de candidaturas.
nuestra lista de candidaturas tenemos representantes del sector gremial, tenemos representantes del sector transporte, tenemos jóvenes, tenemos personas mayores también, tenemos indígenas, tenemos campesinos, tenemos dentro de Santa Cruz migrantes del occidente. O sea, tenemos realmente una representación de todos los elementos que componen la sociedad. Hablo primero de Santa Cruz y obviamente de Bolivia. Cuando dice ahorita nada que ver, ¿no? Pero tenemos también representantes migrantes que viven en Santa Cruz, o sea, gente que ha venido del occidente. Cuando escucho eso, lo primero que pienso es, ¿y será que en La Paz, en Cochabamba, en Oruro, en Potosí, hay representantes cruceños, venianos? Siempre me he cuestionado eso, ¿no? Porque creo que no hay. Sí, recuerdo muy bien que se hizo un análisis una vez y la brigada parlamentaria más plurinacional, entre comillas, era la brigada parlamentaria de Santa Cruz. Esa es una de las principales virtudes de Santa Cruz, el acoger con los brazos abiertos sin embargo, a todas las personas somos que vienen. tachados de discriminadores y de racistas, ¿no? Pero Santa Cruz no responde a ese tipo de tachas que nos ponen. Santa Cruz es una sociedad generosa, es un pueblo generoso, generoso y que obviamente recibe con los brazos abiertos a todas las personas que vengan de todo. Ahora, sé que estamos en los últimos minutos, pero veo en esta última intervención suya, Jairo, este énfasis que ya lo expresó muchas veces, fue muy visible en muchos discursos del candidato Carlos Mesa, de ser muy crítico y hasta de mantener una distancia o mantener a raya a los partidos políticos o a los políticos que viven de la política o que viven haciendo política. ¿Eso se mantiene hasta ahora? Digo, por esta última intervención, es como si todo lo que fuera que venga de la vida partidaria, política, estuviera mal visto. No, a ver, yo pienso que no hay que satanizar el ambiente o la palabra política. Lo que pasa es que a lo largo de todo este tiempo, la palabra política ha sido desnaturalizada. ¿Y por qué voy a decir desnaturalizada? Porque se ha hecho en estos 15 años, nótese que cuando entró el MAS a gobernar, yo tenía 14 años. O sea, yo no votaba. En todas las elecciones en las que yo he votado, ya el MAS ganó. Entonces, el concepto que yo tengo de política... ¿Y usted ha votado por el MAS en algún momento, no, en sus primeras votaciones? ¿No? Nunca. Entonces, mira la pregunta que le hago, ¿no? Y la respondo con contundencia. Entonces, perdón, para terminar la idea, la palabra política ha sido satanizada, ha sido descontextualizada. La política es para servir, pero todos estos años hemos visto que los políticos se han servido de su cargo. Y eso es lo que la gente percibe por política. Nosotros queremos volver a darle realce a la palabra y al ejercicio de ser político. Que sea pero algo bien eso es visto. algo que más bien yo he notado ausente, ¿no? En las intervenciones. Usted lo está diciendo ahorita y digo, no escucho, así como se habla de la recuperación de la democracia, en el discurso, el decir vamos a recuperar el sentido de la política, a reivindicar a que todo ciudadano ejerza el derecho que tiene de ser político. El principal elemento para recuperar el derecho de cada ciudadano de ser político es no permitir que un político se reelija violentando la Constitución y de cierta manera les limite el derecho a otros ciudadanos de participar en esta contienda electoral. Lo que pasa es que, mire, clarísimo, este proceso electoral no debió de realizarse como se está haciendo, con una candidatura cuestionada como la del oficialismo, pero todos los partidos entraron nomás al juego del MAS y aceptaron a ir al proceso en las condiciones en que estamos. Yo pienso que todos. Es un tema controversial, sin duda alguna, pero no se puede responder la ilegalidad, y así lo vemos nosotros, no se puede responder la ilegalidad con otra ilegalidad. ¿A qué me refiero? Me explico. La Constitución determina que los procesos electorales deben llevarse adelante cada cierto tiempo. Este año era un año electoral. Exacto. Debía llevarse una contienda electoral. Entonces, evitar o de cierta manera promover que no se lleve adelante la contienda electoral
era obviamente desconocer la Constitución. Es que yo siempre hago esa aclaración porque este es un tema que además se lo he expuesto más de una vez a mucha gente de los demócratas, lo hemos hablado con la gente de UCS también. No se trataba en ningún momento de plantear la suspensión de las elecciones. Yo creo que el momento clave, y ahí lamentablemente tanto Carlos Mesa como los otros actores políticos actuaron mal, creo yo, desde mi pequeño espacio como periodista, fue cuando el gobierno introdujo la nueva ley de organizaciones políticas para el debate. En ese momento, todas las fuerzas políticas de oposición debieron de unirse, hacer una huelga de hambre masiva, lo que fuera, como han hecho los médicos para lograr la reversión o la revisión del nuevo Código de Procedimiento Penal, ¿no? O sea, una movilización en serio, porque ya se sabía que esta ley era una ley que venía amañada para favorecer la imposición del binomio oficialista. Y no se hizo eso. Lo que pasa, creo yo, y lo digo porque yo vengo de movimientos ciudadanos, de movimientos de calle. Eso estaba sabiendo, Jairo es de las plataformas ciudadanas. Así es, yo vengo de las plataformas y a lo largo del movimiento ciudadano, cualquiera de este tipo de convocatorias a huelga, marcha, a lo que sea, que haya sido convocada por una fuerza política, cualquiera haya sido, carecía de credibilidad. No tenían convocatoria. Y soy contundente porque he estado en ese espacio de batalla. Cuando se hizo una concentración en el Cristo por el 21 de febrero, cuando se hizo la marcha del 10 de octubre, recordando el aniversario de la democracia, cuando se hicieron todas estas actividades que conmemoraban el 21 de febrero, la democracia y todos estos elementos, no existió participación de ninguna fuerza política. Eran movimientos exclusivamente ciudadanos, donde la participación de alguna fuerza política pudo haber causado rechazo de la ciudadanía y, obviamente, la desarticulación de estos movimientos. Lo mismo pasó con el tema de los médicos. Fueron, obviamente, los médicos apoyados por las plataformas ciudadanas, porque yo estuve en Pailón, cuando se hizo el bloqueo en Pailón, estuve presente los 2 días, fui gasificado, estuve con los policías, todo. Entonces, era obviamente una causa legítima de un determinado sector. Pero si se generaba este tipo de movimientos y salían las fuerzas políticas a protestar, ¿qué percepción iba a tener el ciudadano? Pero esto es otro tema completamente diferente. El tema de la ley de organizaciones políticas sí demandaba una posición firme, radical, de las fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa para frenar y que tuviera la capacidad de llegar hasta la población explicando por qué se oponían y hubieran tenido respaldo. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que es un error, una cuestión muy personal, restarle el peso a esa fuerza política. Yo más bien le he hecho en cara que ellos no hubieran echado mano de la representación que tenían en la Asamblea Legislativa y de no haber tenido la capacidad de ver cuál era el riesgo que estaba al frente. Ahí yo voy a coincidir plenamente, y no solamente para la ley de organizaciones políticas. Existen una serie de leyes, o han existido, se han aprobado, se han promulgado, que la ciudadanía no se enteraba hasta que estaban promulgadas. Entonces no se hacían, ahí es clave el elemento de las fuerzas políticas que tenían representación dentro de la Asamblea Legislativa. Eso es clave. O sea, el mismo hecho de la ley 741, que promueve los chaqueos y la deforestación, que como consecuencia tenemos lo que pasa en la Chiquitania, resulta que fue aprobada por unanimidad. Entonces existen no solamente la ley de organizaciones políticas, una serie de leyes, de normativas que han sido aprobadas por unanimidad, o tal vez no por unanimidad, por mayoría, pero los que en su momento disintieron nunca aparecieron a exponerles a la población. Están los decretos y las leyes que son en gran parte
promotores de los incendios en Chiquitania, ¿no? Pero absolutamente. Pero este tema de la ley de organizaciones políticas central. Terrible, me parece. Voy a leer algunos mensajes de Facebook. Johnny Ausa nos está viendo desde Estados Unidos. Querido Johnny, tenemos una entrevista pendiente con Johnny Ausa, ¿no, David? Tenemos que ver el ejercicio del Skype. Dalva César Reyes, este es el equipo de Comunidad Ciudadana, jóvenes, mujeres y hombres comprometidos con los ciudadanos. Vivian Roden, saludo. Jairo Gutiérrez representa esto dice Lenny. Jairo Gutiérrez representa la nueva generación política del país. Juventud, preparación y principios, además de ser contestatarios y no dejarse manipular. Vamos que se puede. Esperanza Lazo Barriento. Es un crack el jefe de campaña de Comunidad Ciudadana. Un hombre sereno que transmite integridad entre los bolivianos. Está su club de fan aquí. Elvita Nagashiro, saludo. Nereida Tobías. Se están saludando con Dalva César Reyes. Un abrazo, Nereida. Y Nereida le dice, saludos, Dalva. Laura Zanini, Alex Coca, Walter Parejas, Milton Justiniano, Álvaro Fernández de Córdoba. Todos saludos. Y bueno, hay esta señora de aquí que ya le había echado flores también a usted. Ingrid Farel dice, vamos por una Bolivia mejor. Carlos Mesa, presidente. Yolanda Pérez, excelente explicación de las propuestas. Bien, Jairo Guiterra, buen jefe de campaña. Y por ahí van. Querido Jairo, es la primera vez que tengo la oportunidad de conversar con usted. Siempre queda corto el tiempo para hablar, pero decía yo a la audiencia también que nos estaba escuchando, tenemos que aprovechar estos 2 sábados que vienen para poder hablar con todas las fuerzas políticas, incluso con los que están con el 1% o menos del 1%, porque creo que todos tienen derecho a expresar lo que piensan. Además, porque creo que el proceso no va a acabar el 20 de octubre. Lo que viene después del 20 va a ser tal vez más grave de lo que estamos viviendo antes del 20 de octubre. Más o menos como los incendios de la Chiquitania, ¿no? Lo que viene después de los incendios es también más grave. Sí, de lo que está pasando ahora mismo, completamente. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo y es el debate, las entrevistas, la exposición de ideas, es algo que profundiza el ejercicio democrático. Absolutamente todas las fuerzas políticas legalmente habilitadas tienen derecho a expresar sus propuestas, a expresar sus ideas, a llegar a la población de alguna u otra manera. Entonces es un derecho absolutamente legítimo y es importante escuchar a todos los representantes de las demás fuerzas políticas. Es más, nosotros vamos a compartir una foto espectacular que hemos tomado aquí, cuando se iba Vladimir y ya estaba Jairo esperando, ¿no? Hay una foto de Vladimir Peña con Jairo Guiterra aquí en la puerta de Estudios de Maritimación .9. Así es, no, nosotros tenemos un profundo respeto a todos los políticos y eso es algo que hay que desatanizar. Igual, la política no nos convierte en enemigos. Podemos estar con ideas diferentes, con diferentes principios, lo que fuera, pero no son de ninguna forma enemistades personales o que nos lleven a no poder tener un contacto de amistad, una relación de amistad y sobre todo de profundo respeto. Yo a Vladimir lo respeto y a todos los demás políticos también, obviamente. Vladimir pues es un viejo lobo de mar en la política, ¿no? Mire, che, qué increíble, lo conocí en sus pininos a Vladimir y lo veo ahora y digo, increíble cómo ha crecido políticamente en la forma de que habla, cómo responde. ¿Cuántos años tiene Vladimir? ¿30 y tanto? ¿40? Ay, ni le he preguntado. Pero aquí Jairo tiene 28 años, mi hijo tiene 28 años, Dios mío. Davico tiene 28 años. ¿Qué tal? ¿Ya se hace la idea de estar de jefe de campaña? No, dice David. Gracias. ¿Ah? Gracias, Muy gracias bien. David. Muy bien, Jairo, vamos a estar en contacto y un saludo, por favor, a mi querido amigo Gustavo Pedraza, que hace harto que no le veo ni la cara. Claro que sí, le voy a hacer llegar un saludo, querida Maggie. Gracias por la invitación, de verdad ha sido un placer. Como decía, el tiempo nos queda corto. O sea, yo cuando hice la invitación a que sigan la entrevista en mis redes sociales,
Lo anuncié, va a ser una mañana de conversa interesante y creo que eso ha sido lo que ha pasado y estoy obviamente abierta a cualquier futura invitación. Quiero una copia del programa, ¿ya está completo, colgado en internet? Sí, yo se lo puedo pasar por correo, por WhatsApp, Ya, por favor, cualquier red social. por correo, porque sí creo que para el próximo sábado tengo que tener la lectura de todos los programas de gobierno, ¿no ves? Va a tener Muchas tarea. gracias, tengo tarea esta semana, mucha tarea. Gracias, querido Jairo, nos vamos a ir a un corte, yo compartiendo con ustedes algunos mensajes. Cumplir con procesos de calidad y seguridad del paciente nos permite brindar una atención confiable y segura. Clínica Foglianini, primera institución asistencial en Bolivia, acreditada internacionalmente por el Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud. Clínica Foglianini, amamos la vida. ¿Le gustó el cafecito Patrimonio? Me he olvidado de estar echándole elogio a nuestro cafecito. Es mi segunda taza ya. Ah, no le creo. Claro, buenísimo. ¿Has tomado café Patrimonio en la casa Melchor Pinto? Recién ahora estoy tomándolo. Mire, para que sepa, en la casa Melchor Pinto siempre está en la Feria Exposición también y tenemos nosotros el privilegio de tener un café de primera para invitarle a nuestros invitados. ¿Sabías que los envases de Coca-Cola están hechos con un 30% de resina reciclada? En 2018, solo en las botellas de agua Vital, Coca-Cola redujo 73 toneladas de plásticos en Bolivia. Hasta 2020 se reducirá alrededor de 1.000 toneladas de plásticos en el país. Un mundo sin residuos es posible. En Gladimar queremos que nos acompañes en la celebración de nuestros 35 años. Por eso tenemos una gran noticia para vos y una mejor aún para tu hogar. Todas nuestras cerámicas, porcelanatos, griferías y sanitarios tendrán un descuento desde el 25 al 50%. ¿Oíste bien? Todo hasta el 50% de descuento a nivel nacional. Gladimar, 35 años poniendo el piso y el corazón en el hogar de los bolivianos. Ya regresamos con Semana.